Tener este llamado de F. ¿Cómo me le va? Bien, muy bien, gracias. Y podemos comenzar entonces con la entrevista. De una vez, claro. Listo, ok. Dame un segundo que estoy un pelín confundido acá. Quiero poner más fuerte el volumen. Ya ahí lo oigo muy bien. Sí, pero yo te oigo no tan bien a ti. Espérate un Ah, ok, poquito. ok, ok. ¿Me oye más fuerte a mí? No, tengo que hacerlo de este lado y no me está resultando. Espera. Ok, ok. Bueno, está bien, hagámoslo así. Ok. Sebastián, muy buenas tardes. Bueno, en Chile se acaba de dar una iniciativa legislativa hace unas semanas, ya casi para un mes, según la cual se han podido, o sea, los ahorristas de fondos de pensiones pueden sacar ahora el 10% de su cuenta individual. ¿En qué medida esto puede afectar la economía de Chile de aquí a un futuro, teniendo en cuenta de los graves números que estamos teniendo ahora en la pandemia, económicos en todas partes? Bueno, la situación en Chile hay que entenderla en un contexto no solo de la pandemia, sino que también un contexto político donde el tema pensional ha sido, como tú sabes, muy controvertido, ¿no? ¿Sí? Eh, y ha habido hasta ahora una gran crítica social de la sociedad en general al tema de las AFP. ¿Ah? La combinación de eso, que tiene que ver con las pensiones relativamente bajas, especialmente en relación a lo que se prometió o lo que se entendió se había prometido, y la pandemia resultaron en que esta iniciativa de retirar el 10% se hiciera muy popular. A mí me parece que es una iniciativa que hace sentido, que es similar a lo que se ha hecho en otros países, donde se ha permitido hacer un retiro de fuentes de ahorro pensional. Hay diferencias, obviamente, pero se ha permitido. Y no me parece que sea algo que indique el fin del mundo. Mucha gente, especialmente eh, conservadores y de derecha en Chile, pensaron que esta iba a ser, era una crisis horrible. A mí me parece que no, que es algo entendible, racional, 10% es 10%. Lo que sí puede ser el primer paso en algo como lo del Perú, ¿no? Donde ¿Ah? del 10 se pasa y va creciendo. Pero yo creo que el tema central en Chile y en el resto de América Latina es qué tipo de sistema de pensiones se van a tener nuestros países para adelante. Lo que ha pasado en Chile es que hay eh, una gran discusión sobre el futuro y cómo enfrentarlo. Y eso me parece que es lo más eh, noticioso, lo que vale más la pena discutir, ¿no? Sí. Sebastián, ¿alguna gente en Chile se ha replanteado de pronto mirar un poquito como hacia el pasado y ver de nuevo cómo era el viejo sistema de reparto de prima media que fue eliminado en el año 81 por toda la estrategia que montó José Piñera y el gobierno de Augusto Pinochet? ¿A usted cómo le parecería eso? O sea, ¿el viejo sistema tenía algo que se pudiera rescatar para hoy en día? No, yo no creo que nadie seriamente estaba mirando el sistema antiguo. Era un sistema, en primer lugar, muy discriminatorio. No Ujú. había tratamiento horizontal igualitario a todas las personas. Dependía, en primer lugar, había una diferencia entre
obreros y empleados, es decir, lo que se llama en inglés cuello azul, que era el overall del obrero manufacturero especialmente, y cuello blanco, que es el oficinista. Había diferencia entre empleado estatal y empleado privado. Había diferencia entre si uno trabajaba en la industria bancaria o en la industria educativa o en el sistema educacional. Toda esa diferencia horizontal no es aceptada ni en Chile, ni creo yo hoy en día en ninguna parte del mundo. No hay ese tipo de nostalgia. Lo que se está planteando es una cuestión que es muy válida y que es diferente, que va para adelante, que no mira para atrás y que mira para el lado en el sentido de mirar a otros países. Y la pregunta ahí es, ¿qué tipo de sistema pensional se puede tener que sea al mismo tiempo sostenible y que dé pensiones dignas? Y ese es el desafío, son esas dos, pero yo no creo que nadie esté mirando seriamente hacia el pasado, porque es un pasado muy, muy malo, ¿ya? Ahora, si uno piensa en el pasado como un sistema de reparto y no le agrega los detalles como los que yo te acabo de decir, esa es otra cosa, y de eso se está hablando en Chile y en otras partes, ¿no? Sebastián, el mismo presidente, expresidente Eduardo Frei Montalva, en su última cuenta a la Nación, describía el sistema de reparto como algo demasiado dañino para Chile, porque era lo que usted contaba, era inequitativo, era excesivamente burocrático, tenía todas estas arandelas que lo hacían poco práctico. Él mismo decía que la reforma del sistema previsional era más difícil que la reforma agraria. Entonces, ¿por qué hay gente que, pues si bien de pronto no esté pensando en volver a todo el sistema, sí esté viendo cosas de ese viejo sistema ante lo que usted dice que son la poca retribución o la retribución muy poquita del sistema de las AFP? No, bueno, yo creo que la manera, lo que decía el presidente Eduardo Frei, padre, el viejo Frei, no solo tiene que ver con Chile, sino que es la realidad mundial. Acá en los Estados Unidos, el sistema de seguridad social se llama el cuarto riel de la política. Quien quiere tocar, el tercer riel de la política, perdón. Quien lo toca es el riel por donde va la electricidad en los rieles del ferrocarril. Quien lo toca muere electrocutado. Ningún político quiere tocar ese riel, ¿ya? Es decir, la seguridad social es un tema políticamente explosivo en todas partes del mundo, porque afecta a un grupo crecientemente amplio de la población, que son los adultos mayores, pero además afecta a todos en algún momento del tiempo. Todos nos damos cuenta y entendemos que en algún momento seremos adultos mayores. En ese sentido es muy complicado hacerlo, y lo que pasó en Chile es que como producto del paso del tiempo y del éxito del llamado modelo neoliberal, las expectativas de vida de las personas subieron en 13 años, desde el año 81. Entonces no hay que ser un mago ni un científico educado en las mejores universidades del mundo para entender que una masa financiera que uno dispone para la vejez, ya sea con sistema de ahorro o el sistema de reparto, es lo mismo. Que uno tiene una masa que en el sistema de ahorro la ha creado el propio trabajador, y en el sistema de reparto esa masa se crea por las contribuciones contemporáneas del resto de los trabajadores. Si esa masa ahora hay que estirarla y agregarle 13 años, se reduce el pago de cada año, ¿no? Es una cuestión que me imagino que en distintos países se enseñan distintos grados de la escuela, pero en los países normales o avanzados como en Israel,
o en Rusia, donde son buenos para las matemáticas y para jugar ajedrez, eso se enseñará en tercera de primaria, ¿no? Entonces, si el denominador aumenta en 13, pasa de 10 a 23, las cifras por año tienen que caer. Entonces, lo que pasó en Chile y pasa en todas partes del mundo, déjame decirte una cosa que es muy interesante, porque yo no sé cuándo de Chile quieres tú hacer esta conversación, pero en el año 81, y voy a un poquito, los números no son exactos, pero son más o menos exactos, que no recuerdo los números al detalle. Pero en el año 81, por decirte algo, en la Argentina la esperanza de vida a los 65 años era 3 o 4 años más altos que Chile. Y esto es muy importante porque Chile, durante toda su historia, miraba hacia arriba, al otro lado de los Andes. Siempre miró Chile, a como un modelo. claro, siempre pensaban los chilenos, queremos ser como los argentinos. Todavía sucede en el tema del fútbol, ¿no? Pero no en el resto, a pesar de la humillación del pobre Messi de ayer, ¿no? Pero los chilenos querrían ser como los argentinos para jugar al fútbol, pero antes todo era mejor en Argentina. Todo. ¿Ya? Y los argentinos eran más altos, eran mejores para el deporte, tenían mejores escritores. Es decir, nosotros teníamos Neruda, ellos tenían, pero tenían más. Borges, ya. Y los argentinos del año 81 vivían 3, 4 años más que los chilenos. Hoy día los chilenos viven más que los argentinos. Se alimentan mejor, tienen mejor salud, me imagino que beben menos, no sé pero la realidad es que el éxito de Chile, y uno lo ve en los análisis de las Naciones Unidas, el índice de desarrollo humano, Chile explota y pasa a ser el número 1 de América Latina, de por lejos. ¿Ya? Entonces, si uno no aumentó la contribución, se jodió. Y además sucede que en el mundo las tasas de retorno de los activos donde se están poniendo los ahorros se va a 1% o a 0. Hoy día el bono, si uno invierte en bonos alemanes, el rédito es 0. Eso hace que además la masa esta, que hay que distribuirla en más años, crece en el tiempo más lento. Mucho más lento. Entonces estamos para la mierda, no hay que ser un genio, ¿ya? Claro. Y ahora, lo interesante es que en un sistema de reparto es idéntico, porque el sistema de reparto crea una masa para redistribuir entre los jubilados por las contribuciones de los activos. Y si la gente vive más, significa que hay más jubilados, porque no se mueren. Eso de que la gente viva 13 años más significa que no se murieron. Por 13 años no se murieron, carajo. Entonces también aumenta la masa en la que hay que redistribuir aumenta el número de personas a las que hay que redistribuir los dineros del reparto, y también tiene que bajar. En ambos casos, si la gente vive más, bajo ambos sistemas hay que contribuir más. Y en Chile se sigue contribuyendo 10%, que no es suficiente. Yo no sé cómo es en Colombia, pero... Colombia es igual. Es igual. ¿10%? Sí. Ya, bueno, Colombia yo creo que tiene demográficamente alguna ventaja, porque la pirámide chilena ya es casi un silo. Colombia tiene más jóvenes, pero, sí. Pero también pero el promedio de la OCDE es 20%. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace para que esto mejore? Y la respuesta en el sistema, aquí divergen los dos sistemas, ¿no? En el sistema de capitalización de ahorro, el aumento del ahorro da fruto en 40 años, cuando la persona se retira. Entonces en Chile va a subir la contribución a 16 gradualmente, pero ¿quién se va a beneficiar de esos 6 adicionales? ¿Quién se va a beneficiar completamente, a cabalidad? Los nuevos que empiezan ahora, y en 40 años más van a haber acumulado 16%
sea, por y año. la gente que está en este momento cotizando, no, esa no va a haber ese No, beneficio. los que están jubilados o a punto de jubilar están jodidos. El sistema de reparto lo que hace es que inmediatamente permite que ese dinero esté disponible. Entonces, la reforma que se está pensando hacer en Chile es una que permite parcialmente que parte de esos 6 puntos se puedan usar de inmediato Sí, y parte vayan al ahorro. Y es un sistema bastante complejo, pero bastante bien pensado. Pero yo creo que la discusión para América Latina está abierta de cómo reformular el sistema. Y yo creo que hay dos modelos en el mundo. Uno es el modelo sueco, y que nadie puede decir que los suecos son neoliberales, y el otro es el modelo canguro de Australia, parecido al de Nueva Zelanda, un poquito diferente, pero el modelo de Oceanía. Eh, eh, y yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra región es pasarnos toda la vida reinventando la rueda. ¿Ya? Y la rueda ya la inventaron hace una pila de años y mejor no inventarla otra vez. Y, y ahí yo creo que hay que mirar a esos dos sistemas, ¿no? Australia y Nueva Zelanda, Oceanía, que es un sistema muy simple y que se puede construir. Nosotros podemos, tiene similitudes con los sistemas que tiene Colombia y Chile, se puede construir sobre esa base. Y el otro es, como decía, Suecia, que es un poquito diferente. Australia y Nueva Zelanda es muy simple. Hay una pirámide, una base, con una pensión universal para todos. Que no es, en Australia no es para todos, pero en Nueva Zelanda sí. Y se financia no con contribuciones, sino que con impuestos generales. Y después viene una, en Australia, voy a hablar de Australia, una segunda capa, que es una cuenta de ahorro individual muy parecida a Chile y Colombia, con 10% de ahorro. Y encima de eso, una capa de ahorro voluntario con muchos incentivos y en la cual participa mucha gente. sí. Y ese sistema australiano da una tasa de reemplazo a la gente de bajos ingresos de 80%. Y contribuyen muy poco. No, perdón, no contribuyen nada, porque es financiado con impuestos generales. ¿Ya? Entonces, es muy redistributiva, redistribuye hacia bajos ingresos. Y es muy sencilla, muy simple. Base y pirámide. ¿Ya? El sistema sueco es un poquito más complicado. En Chile en este momento se está discutiendo todo y no sabemos qué va a pasar. Además, esto se confunde o se funde o se combina con el tema constitucional en Chile. Entonces hay gente que dice... Van a tener un plebiscito ahorita en octubre, ¿no? Sí, bueno, pero eso es el resultado, está clarísimo. Va a haber una nueva constitución y va a haber una constituyente que va a ser muy diferente a la constituyente de Gaviria. Porque la constituyente de Gaviria era el tamaño de la asamblea era pequeño. Sí. Y acá va a haber 160 miembros de la constituyente. En Colombia no me recuerdo cuántos eran, pero creo que eran como 40. Sí, era un número más pequeño, 45, si no estoy mal. Sí, bueno, y ahí lo de Colombia fue muy interesante porque el M19 sacó más votos para la constituyente que el Partido Conservador. Y los conservadores además fueron divididos a la constituyente y tenían los dos grupos y tenían un grupo muy pequeño. Pero, esta discusión en Chile, la pregunta es si debemos hacerla ahora, se debe hacer ahora, o si hay que esperar a la constituyente. Y eso le agrega otro nivel de complejidad a la discusión. Pero yo me imagino que se abrirá una ventana hacia o sea, hacia un cambio, si no es muy profundo, al menos cambiar en algo el sistema de pensiones. A alguien se le ocurrirá
en ese articulado No, constitucional meterlo ahí. sí, pero yo creo que está bastante determinado. Yo creo que Mm, el 10% de cuentas individuales va a continuar. Porque lo que pasó es que el 10%, el retiro de las cuentas de ahorro la semana pasada, hace 10 días, sí, cambió completamente la percepción que la gente tiene del sistema. Porque el trabajador medio tenía dudas de que si el dinero estaba ahí y como la pensión era muy pequeña, de si los ahorros eran de él o de ella. Y ahora que les dieron 10% en un cheque o en billetes y los fueron a retirar y les dieron así un unos cajo objetos, la gente dijo, ah, el dinero está ahí, además te lo entregan de inmediato, el 92% de los pagos, creo que 90% de la gente que estaba elegible para que le dieran el dinero lo pidió. El 92% de esos fueron entregados antes del término del plazo. Y la gente fue y pagó deuda o compró televisores, gastó el dinero en lo que tenía ganas, que es lo que debe ser. Entonces, de pronto, la gente que era extraordinariamente crítica del sistema dice, no, a mí me está gustando este sistema porque la plata de verdad está ahí y es mía. Entonces yo creo que lo que va a pasar para adelante va a ser 10% seguro va a quedar en cuentas individuales. ajá, ¿Quién lo va a manejar? Las AFP tienen muy mala reputación. Yo creo que se va a permitir que se amplíe el grupo de entidades que pueden manejar el dinero. Quizás algunas compañías sin fines de lucro, ONGs, quizás ciertas divisiones de bancos, compañías especializadas en administrar dinero, otros van a poder administrarlo. Y la pregunta es, ¿qué se hace con el 6% adicional? sí, Que ese 6% lo pagan las empresas, los empleadores, no los trabajadores. Y ahí hay distintas opciones. Una es que vaya todo a cuentas individuales, otro que vaya a una gran masa, esta es la parte de reparto, y lo que está en este momento más avanzado, creo yo, es que 4 de los 6 puntos van a cuentas individuales, pero no de las AFP, sino que manejadas al sistema, como el sistema sueco, y 2% van a un reparto puro. sí, 2 puntos. sí. Sebastián, ¿esto no dificultará el costo del empleo formal para cada empleador en Chile? Estos 6 puntos de más para la aportación, ¿va a ser más caro el empleo informal en Chile? La Sí, información claro. en Chile no es un problema muy alto, pero hay que tener en cuenta que estamos en Latinoamérica. Sí, no, la informalidad en Chile debe ser como 30%. ¿No? Ahora, esa cifra es, esa, la informalidad se mide Mm, como porcentaje de los empleados que mm, no contribuyen al sistema de seguridad social. Como en Chile no es obligatorio, o no era obligatorio, no contribuía el tipo que vende peinetas en el metro, sí, que ese es informal de verdad, o el que empuja el carrito y vende golosinas, sí. pero tampoco contribuían los dentistas, los contadores, los médicos, toda esa gente que es de la clase profesional, Profesionales autónomos. que, pero son autónomos, claro. Entonces, eso tampoco contribuía. Entonces, ese 30% tiene es como bimodal. Sí, Los de verdad, en la misión que tenemos nosotros del libro famoso de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez en México, que es gente de verdad informal y muy pobre, a los autónomos dentistas que andan en sus carros de lujo, ¿no? claro, que les Eh, toma el dinero, pero todo, claro, todo para ellos íntegro, ¿no? Sin claro, aportar. y después manejan su retiro de otros ahorros que tienen. Pero desde luego que un aumento de la pensión, de la contribución del 6% le hace, va a tener un efecto sobre el empleo.
Ahora va a ser bien complicado ver la configuración, porque hay una revolución del empleo por el tema del avance tecnológico, los robots y todo eso, ¿no? La famosa economía colaborativa que son estas Rappi, domicilios.com, Pedido Ya, Uber, Lyft, todo eso de la economía colaborativa, ¿no? Sí, hay que hacer un esfuerzo en toda América Latina por capturar que contribuyan a ese sistema los informales. Sebastián, usted decía en una entrevista pasada al diario La Tercera que si bien este proyecto va a beneficiar a la clase media, pues el resultado del 10%, va a acrecentar la desigualdad, que es el discurso que manejan los que han impulsado esta iniciativa de sacar el 10%. ¿Por qué la va a incrementar? No, bueno, lo que pasa es que el retiro, a ver, los fondos ahorrados son fondos que no han pagado impuesto a la renta. Y ese impuesto queda pospuesto, se pospone hasta el momento en que se utilizan una vez que la persona se pensiona. Y al permitir retirar sin pagar impuestos, esos impuestos a la renta que habían sido postergados ahora quedan eliminados. Entonces se le está dando a la gente rica que puede sacar casi 5 millones de pesos, se le están eliminando, se le están permitiendo, se le está regalando $2,000 de impuestos. Ahora, si uno pone dinero en la cuenta de retiro voluntario, ese dinero no paga impuesto tampoco. Entonces, si yo soy un dentista, retiro mis 5 millones, sobre los cuales nunca pagué impuestos y debiera haberlo pagado, pero ahora por esta ventana los puedo retirar sin pagar impuestos, ahí me ahorro $2,000. Agarro esos 5 millones y los pongo en mi cuenta de ahorro voluntario, si acaso no la tengo al tope, y reduzco mi ingreso para el impuesto en otros 5 millones y me ahorro otros 2,000, es decir, me regalaron $4,000 de impuestos, pero solo a la gente que está en esa condición de ser rico, los que pagan están en el tramo del 35% del ingreso. Y eso fue simplemente una tontería de parte de la izquierda de no haber dicho tienen que pagar la gente que tenga los medios, si retira el dinero que ahorró con postergación de impuestos, ahora tiene que pagarlo. Claro, entonces, eso fue tontería pura, ¿no? Cosa que abunda en nuestra querida y malograda región, tontería generalizada. populismo. Así es. Populismo. Señor Edwards, ¿usted cree que se vaya a generar una ola de legislativas como estas en América Latina? Pues Perú ya la... Bueno, Perú ya permitió que saliera todo. No, yo creo que va a continuar habiendo iniciativas de carácter populista. Y vamos a ver dónde nos va a llevar eso. Yo acabo de publicar otro trabajo complementando mi trabajo clásico sobre el populismo que hice con el profesor Dornbusch. La historia de América Latina en los regímenes populistas es concluyente. No hay un solo régimen populista que haya zafado. Hasta ahora la única interrogante era Ecuador, que podría haber zafado porque no tenía moneda propia. Pero Rafael Correa se las arregló para dejar el poder justo antes de que viniera la gran explosión y la crisis. Claro. Entonces, yo en mi trabajo pongo toda una sección sobre populismo sin dominación fiscal, es decir, en un país donde no hay dinero propio.
y explico cómo Correa lo que hizo fue crear una bomba de tiempo que demora más tiempo que lo que hubiera tomado en caso contrario. Pero profesor Edwards, por ejemplo, en Argentina también existió esa bomba de tiempo, o sea, Cristina Kirchner también le dejó esa bomba de relojería muy armada a Mauricio Macri y él Sí, no pudo controlarla. eh, sí, bueno, yo creo que lo de Macri es un poco más complicado, ¿no? Porque efectivamente Cristina dejó una bomba armada y yo también tengo el caso de Cristina en mi trabajo. Mm, Es menos lo que yo hago en ese trabajo, además, distingo entre populismo del siglo XXI y populismo tradicional. El populismo del siglo XXI es menos marcado, es menos espectacular. No hay experiencias tipo Alan García, Perú, en el año 85, mm. en que en 2 años crea una inflación del 10.000%. Eso fue, bueno, Venezuela es distinto, ¿no? Venezuela es otra cosa. Otro capítulo, Eh, sí. pero sí, Cristina deja un país con tipo de cambio en negro, con tipo de cambio paralelo, con una presión fiscal muy grande. Y los muchachos de Macri entran con una arrogancia horrible Mm, y creen que porque estudiaron en ciertas universidades lo podían arreglar de 2 patadas, cuando es un problema muy complejo, ¿no? Digamos, sobre todo en un país como la Argentina, donde la gente, si uno piensa en Perú, ¿ya? Eh, y le pregunta a la gente lo de Alan García, de la hiperinflación del 85, mucha gente no lo recuerda porque son muy jóvenes, mm. ¿ya? Y sucesivamente esas experiencias. Pero la Argentina, el corralito fue el año pasado, no el año pasado, pero hace 10 años, Es muy ¿ya? poco. O 20 años. Entonces, la gente sabe y recuerda, y en un país donde todo el mundo está todo el tiempo mirando detrás a sus espaldas y cubriéndose que no le vayan a robar nuevamente el dinero, eh, es muy complicado. Y llegan estos muchachos de Macri, los Golden Boys, los muchachitos de oro, Mm, y dicen, no, porque nosotros fuimos al MIT. ¿Ah? Y mi buen amigo, que fue constituyente y que después me sucedió a mí en el Banco Mundial, Guillermo Perry, que fue al MIT, entendía perfectamente que ir al MIT era como ir a la Javeriana, un poquito claro. más nomás. ¿Ah? Más años de escolaridad no había que ser arrogante porque uno... entonces, los muchachos de oro de la Argentina, con una arrogancia horrible, se equivocaron. Es populismo, populismo se une a ubris Mm, y a arrogancia. Ahí tenemos un cóctel que es como mortal. claro. El gran Guillermo Perry Rubio que montó buena parte de la estrategia económica colombiana que no nos ha hecho, o sea, le ha permitido tener como una especie de escudo al país durante todos estos años. Al MIT hay que sumarle conocimiento del lugar que se gobierna, ¿no? Sí, pero Guillermo fue un gran, pero no es el único, ¿ah? De los héroes colombianos, Pacho Ortega, tú eres muy joven, no sabes ni que no sé si sabes quién era Pacho Ortega, Sí, pero Pacho y Miguel Urrutia, ya. digamos, el panteón de los héroes económicos de Colombia María Mercedes eh, Cuellar también. es amplio. Ana Mercedes, digamos, eh, eh, caray, ¿cómo se llama mi amigo que después fue embajador en Inglaterra, primero fue ministro de Agricultura y después de Hacienda? Ah, Ocampo. No. José Antonio también, pero no, Antonio Ocampo. este conservador. Ay, caray. Sí, Restrepo. Juan Camilo Restrepo. No. Ya se me creó bueno, no importa, ya. Muchachín, tengo que ir a comer, a almorzar. ¿Algo más? Una última pregunta, una ultimita, Sebastián.
la repulsión, el rechazo contra las AFP en Chile se debe más a que fue armada en la época de Pinochet o a los pocos réditos que da. No, no, a los pocos réditos. Mm. A los pocos réditos, sin duda. Los políticos. Hasta el año 2010, la calificación que se le daba era calificación bastante buena. Uh-huh. En Chile, en las escuelas se pone calificación de 1 a 7, 7 máximo. Y 4 es el mínimo para ser aprobado. Uh-huh. Y 65% de la gente calificaba entre 5, 6 y 7. Uh-huh. Es decir, Roberto Junguito es el amigo que estaba pensando. Sí, claro, sí. Sí. Junguito Bonet. Sí, sí. Bueno, Colombia mucho, Juan Carlos Caballero, que tampoco, nunca fue ministro, pero que fue gran director de Fedesarrollo, Sí. Roberto Steiner. Bueno, sí, es porque dieron muy poco, porque la tasa de reemplazo de las AFP fue muy bajo. Y fue muy bajo por las dos razones que te digo. Uno, porque la gente empezó a vivir más tiempo, y otro, porque había muchas lagunas en contribuciones y que tenía que ver con esta informalidad. Mucha gente que entraba al mercado formal y después salía y era por unos años informal y no contribuía. La historia típica de la persona de clase media era que trabajaba en relación de dependencia 2, 3 años. Primero tenía algún título, ¿no? Técnico o universitario. Después trabajaba 2, 3 años. Después quería hacer un emprendimiento y ser empresario o empresaria. Hacía un emprendimiento, salía su empresita y tal, pero ahí no contribuía. ¿Ya? 3, 4 años le iba más o menos bien, más o menos mal. Después, bueno, nuevamente entraba. Si le iba bien, lo contrataban de una empresa grande, Ecopetrol. Si le iba mal, tenía que dejar el emprendimiento y emplearse en una empresa grande, Ecopetrol. Ahí volvía a contribuir. Nuevamente le bajaba el entusiasmo de hacer una empresa propia, salía. Y al final, en vez de tener 40 años seguidos de contribuciones, tenía 22 y con un montón de huecos. Y bueno, tampoco hay que ser mago. Si con 40 te prometían que te iban a dar 8, si tienes 22 te van a dar 4. Un poquito más de 4. O sea, si esto es toda pura aritmética de primaria, ¿no? Aritmética mezclada cuando le mezclan política, la vuelven un galimatías. Claro, entonces yo a mi abuelita le decía, si hay que dividir la torta por más comensales, ¿de qué tamaño? Para cada uno, más pequeño, ya. Claro, más pequeño. ¿Ah? Si uno no pone, no contribuye para la compra de la torta, no todos los comensales contribuyen para cuando vamos a comprar la torta. ¿La torta de qué tamaño tiene que ser? O el pastel, claro, más pequeño. ¿Ah? Entonces, yo mi abuelita lo entendía, era cosa de preguntarle la pregunta adecuada, ¿no? Entonces tú se lo preguntas y te va dando las respuestas así, boom, boom, boom. No hay que ser mago. Sí, correcto. Profesor Edwards, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, un gusto. Listo. Chao. Chao, gracias.